La lluvia golpeaba suavemente las ventanas del salón, mientras los sonidos de un videojuego llenaban la habitación. Noah estaba tirado en el sofá, su cabello oscuro todavía húmedo por la tormenta que habíamos atravesado para llegar a mi casa. Había algo tranquilizador en la forma en que se movía, su presencia llenando el espacio como si siempre hubiera estado destinado a estar allí. Desde que éramos niños, Noah había sido una constante en mi vida, y ahora, en el instituto, su compañía seguía siendo mi refugio. Era un viernes por la noche, y mi madre estaba trabajando hasta tarde como de costumbre. Estábamos solos, algo que nunca había pensado demasiado, hasta ahora. Noah llevaba una camiseta ajustada que se adhería a su torso por la humedad, y cada vez que se inclinaba hacia adelante para agarrar su control, mi mirada se desviaba involuntariamente hacia sus manos, fuertes y definidas. Era algo pequeño, insignificante, pero no podía apartar los ojos. «¡Vamos, Ethan!», gritó, sacándome de mis pensamientos. «¿Vas a jugar o qué?». Su sonrisa era una mezcla de desafío y diversión, y su risa me hizo sentir un calor extraño en el pecho. Sacudí la cabeza, tratando de concentrarme en el juego, pero mis dedos parecían torpes mientras sostenía el control. Noah siempre había tenido esa habilidad de desarmarme con nada más que una mirada o un comentario despreocupado. Había algo en su energía que me hacía querer acercarme, incluso cuando no entendía por qué. «No es justo, estás haciendo trampa», protesté cuando me ganó por tercera vez consecutiva. «¿Yo? ¿Hacer trampa?», replicó, inclinándose hacia mí hasta que su rostro quedó peligrosamente cerca del mío. «No puedo evitar ser mejor que tú, amigo». Su tono era burlón, pero la cercanía de su cuerpo hacía que mi respiración se volviera irregular. Podía sentir el calor de su piel, la forma en que su brazo rozó el mío mientras se reía. Me obligué a apartar la mirada, fijándome en la pantalla del televisor, pero mi mente estaba en cualquier lugar, menos en el juego. Después de un rato, Noah dejó el control a un lado y se estiró, dejando escapar un suspiro exagerado. «Eres aburrido cuando pierdes», dijo, y se dejó caer de espaldas en el sofá, su cabeza inclinándose hacia atrás de una manera que exponía la curva de su cuello. «No soy aburrido», respondí, quizás demasiado rápido. Él levantó una ceja, claramente entretenido por mi reacción. «Claro que no. Eres todo un campeón de las excusas, eso sí». El ambiente entre nosotros cambió ligeramente, como si hubiera algo más flotando en el aire, algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a nombrar. La lluvia seguía cayendo afuera, y el sonido del viento contra las ventanas parecía amplificar el silencio que se había instalado entre nosotros. «¿Quieres algo de beber?», pregunté, intentando romper la tensión. «Claro, lo que tengas». Me levanté rápidamente, agradeciendo la excusa para poner algo de distancia. Caminé hacia la cocina, abriendo la nevera en busca de refrescos mientras trataba de calmar el torbellino en mi cabeza. ¿Por qué de repente todo parecía tan complicado? Era Noah, mi mejor amigo, la persona con la que había compartido todo desde que tenía memoria. Pero ahora, cada pequeño gesto suyo parecía tener un peso que no podía ignorar. Cuando regresé con las bebidas, lo encontré mirando su teléfono, su rostro iluminado por la pantalla. Algo en su expresión cambió cuando notó que lo observaba. Apagó el dispositivo y me dedicó una sonrisa que no alcanzó del todo sus ojos. «Gracias, hombre», dijo, tomando la lata de refresco que le ofrecí. Nos quedamos en silencio por un momento, ambos bebiendo en sincronía, como si estuviéramos buscando algo que decir. Finalmente, Noah fue el primero en hablar. «¿Sabes? A veces siento que no hablamos como antes». Su comentario me tomó por sorpresa. Lo miré, buscando alguna señal de lo que realmente quería decir, pero su rostro era inescrutable. «¿Qué quieres decir? Hablamos todo el tiempo». «Sí, pero no realmente». Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. «Es como si algo hubiera cambiado entre nosotros. No sé,
Tal vez estoy loco. Mi corazón se aceleró. Había sentido lo mismo, pero nunca me había atrevido a decirlo en voz alta. No estás loco, respondí en voz baja, mi mirada fija en el suelo. Yo también lo he notado. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez era diferente. Había una intensidad en el aire que hacía que todo se sintiera más real, más cargado. Noah se levantó del sofá y se acercó, sentándose en el borde de la mesa frente a mí. Podía sentir su mirada clavada en mí, y cuando finalmente levanté la vista, sus ojos me encontraron. Ethan, si hay algo que no estás diciendo, empezó, pero dejó la frase inconclusa. Su voz era suave, pero había una firmeza en ella que me desarmó. Sentí un nudo en la garganta, una lucha interna entre lo que quería decir y lo que sentía que debía callar. Pero antes de que pudiera responder, Noah hizo algo que cambió todo. Se inclinó hacia adelante, lo suficiente para que nuestros rostros quedaran a solo unos centímetros de distancia. Mi respiración se detuvo, mi corazón latiendo con fuerza, mientras trataba de comprender lo que estaba ocurriendo. Noah levantó una mano, dudando por un momento antes de colocarla suavemente en mi mejilla. Su toque era cálido, familiar, pero había algo más, algo que nunca antes había sentido. Noah, susurré, pero mi voz se desvaneció en el silencio. Él no dijo nada. En lugar de eso, se inclinó aún más cerca, y el mundo pareció detenerse cuando sus labios rozaron los míos en un contacto suave, tentativo. Fue breve, un susurro de algo más grande, pero fue suficiente para hacer que todo a mi alrededor desapareciera. Cuando se apartó, sus ojos buscaron los míos, buscando una respuesta. Yo estaba paralizado, mi mente luchando por comprender lo que acababa de suceder. Pero había una certeza creciendo en mi pecho, algo que no podía ignorar. Noah, yo... Empecé, pero las palabras se me escaparon. Él sonrió, una sonrisa pequeña, casi tímida, pero llena de significado. No digas nada, Ethan. No todavía. El peso de sus palabras llenó el espacio entre nosotros, y supe que nada volvería a ser igual. El silencio que siguió al momento fue abrumador. Podía escuchar el ritmo desbocado de mi corazón, tan fuerte que me pregunté si Noah también podía oírlo. Su mano seguía en mi mejilla, su tacto ligero pero firme, como si me estuviera dando tiempo para procesar lo que acababa de ocurrir. Mi mente era un caos, llena de preguntas, de dudas, pero también de una extraña sensación de certeza. Algo profundo dentro de mí sabía que este momento no era un error. Finalmente, Noah dejó caer su mano, pero no se alejó. Sus ojos seguían fijos en los míos, llenos de algo que nunca antes había visto en él. Había vulnerabilidad, sí, pero también una confianza tranquila, como si supiera algo que yo aún estaba tratando de entender. Lo siento si eso fue demasiado, dijo en voz baja, su tono más suave de lo que jamás lo había oído. Negué con la cabeza antes de poder pensarlo. No, no tienes que disculparte, dije, y mi voz sonó más segura de lo que esperaba. Una sombra de alivio cruzó su rostro, y su sonrisa volvió, más cálida esta vez. Pero aún podía sentir la tensión en el aire, como si estuviéramos parados al borde de algo grande, algo que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Noah, empecé, buscando las palabras. ¿Por qué ahora? Quiero decir, ¿por qué hiciste eso? Él suspiró, inclinándose hacia atrás ligeramente, como si estuviera reuniendo sus pensamientos. Supongo que siempre lo he sentido, pero nunca pensé que fuera el momento adecuado. Y luego, no sé, esta noche se sintió diferente. Tú te sentiste diferente. Su sinceridad me dejó sin palabras. Había una intensidad en sus palabras que no podía ignorar, una honestidad que me hacía querer bajar todas las barreras que había construido alrededor de mí mismo. Pero aún había algo en mí que dudaba, una parte que no estaba lista para aceptar lo que estaba ocurriendo. ¿Y ahora qué? Pregunté, mi voz apenas un susurro.
Noah se encogió de hombros, pero su expresión era seria. Eso depende de ti, Ethan. Yo solo sé lo que siento, y necesitaba que tú lo supieras también. Su declaración flotó en el aire entre nosotros, y por un momento no supe qué decir. Había algo tan directo, tan desarmante en la forma en que hablaba, como si estuviera poniendo todo su corazón sobre la mesa sin esperar nada a cambio. Pero eso solo hacía que mi mente se llenara de más preguntas. Siempre pensé que tú... Me detuve, inseguro de cómo continuar. ¿Que yo qué? Preguntó, su tono curioso pero sin juicio. Que no veías esto, que nunca pensarías en mí de esta manera. Noah se inclinó hacia adelante de nuevo, su mirada más intensa ahora. Ethan, siempre te he visto. Solo estaba esperando el momento en que también quisieras verme. Sus palabras me golpearon con una fuerza que no esperaba. Había algo en su tono, en la forma en que me miraba, que hacía imposible dudar de él. Pero todavía había una parte de mí que estaba aterrada, que temía lo que esto significaría para nosotros. ¿Y si esto arruina todo? Pregunté, sin poder evitar que mi voz temblara ligeramente. Noah se rió suavemente, un sonido bajo y tranquilizador. No creo que pueda arruinar lo que tenemos, Ethan. Lo único que haría eso es no ser honestos el uno con el otro. Sus palabras se quedaron conmigo, resonando en mi mente mientras trataba de encontrar una respuesta. Había pasado tanto tiempo ignorando lo que sentía, convenciéndome de que no podía ser real, que ahora, enfrentado a la verdad, no sabía cómo reaccionar. Pero mientras lo miraba, con su expresión abierta y honesta, supe que no podía seguir fingiendo. Yo también lo he sentido, confesé finalmente, y mi voz se quebró al decirlo, pero no sabía qué hacer con ello. Noah no dijo nada al principio, simplemente asintió, como si mi respuesta fuera todo lo que necesitaba escuchar. Entonces, lentamente, se levantó de la mesa y dio un paso hacia mí, cerrando la distancia entre nosotros. Mi respiración se aceleró mientras lo veía acercarse, pero no me moví. Había algo en la forma en que me miraba que me hacía sentir seguro, incluso cuando mi mente todavía estaba llena de dudas. No tienes que saber qué hacer con ello ahora, dijo, su voz baja y calmada. Pero si quieres, podemos averiguarlo juntos. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi mente sobrecargada. Había una simplicidad en ellas que me hizo sentir más ligero, como si de repente todo lo que me preocupaba no importara tanto. No tenía que tener todas las respuestas ahora. Solo tenía que dar un paso, y Noah estaba allí, esperando para darlo conmigo. Sin pensarlo demasiado, levanté una mano y la coloqué sobre su brazo, sintiendo el calor de su piel bajo mis dedos. Fue un gesto pequeño, pero parecía suficiente para decir todo lo que no podía poner en palabras. Noah sonrió y su expresión se suavizó, como si todo el peso del mundo hubiera desaparecido. Nos quedamos así por un momento, simplemente mirándonos, permitiendo que el silencio hablara por nosotros. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de llenarlo con palabras. Estábamos exactamente donde necesitábamos estar. El momento entre nosotros parecía interminable, cargado de emociones que ninguno de los dos se atrevía a verbalizar del todo. Noah todavía estaba de pie frente a mí, tan cerca que podía sentir el calor irradiando de su cuerpo. Su mirada no se apartaba de la mía, y en sus ojos había algo que no podía ignorar, algo que pedía una respuesta que aún no estaba seguro de cómo dar. Finalmente, fue él quien rompió el silencio, pero no con palabras. Sus dedos rozaron mi mano con una suavidad que me hizo contener el aliento. Ese pequeño contacto fue suficiente para encender algo dentro de mí, algo que había estado latente durante años, pero que nunca había reconocido. Mis dedos se movieron por instinto, entrelazándose con los suyos, y su sonrisa se amplió apenas un poco, como si eso fuera todo lo que necesitaba para saber que estaba bien. Ethan. Su voz era apenas un susurro, pero su tono llevaba el peso de algo profundo. ¿Sí?
respondí, mi voz temblando ligeramente. ¿Esto está bien para ti?, preguntó, su mirada buscando la mía como si quisiera asegurarse de que no estaba forzando nada. La sinceridad en su pregunta me desarmó. Asentí lentamente, aunque las palabras no salían de mi boca. Noah sonrió, su expresión suave, casi aliviada, y apretó ligeramente mi mano antes de soltarla, pero no retrocedió. En cambio, se inclinó hacia adelante, sus ojos nunca dejando los míos. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza mientras él se acercaba. Cada movimiento suyo parecía medido, intencional, como si no quisiera romper el delicado equilibrio entre nosotros. Cuando sus labios tocaron los míos, fue como si el tiempo se detuviera de nuevo. El beso fue suave, exploratorio, lleno de una mezcla de nerviosismo y emoción que me hizo sentir más vivo de lo que me había sentido en mucho tiempo. Esta vez no me aparté. En lugar de eso, me incliné hacia él, respondiendo al beso con la misma ternura. Mis manos encontraron su rostro y la sensación de su piel bajo mis dedos fue suficiente para hacer que todo lo demás desapareciera. Noah dejó escapar un suave suspiro contra mis labios y el sonido envió un escalofrío por mi columna. Cuando nos separamos, ambos estábamos respirando más rápido, nuestras frentes tocándose, mientras tratábamos de asimilar lo que acababa de ocurrir. Noah sonrió, una sonrisa pequeña pero llena de algo que no podía nombrar del todo. «Sabes, no tenía idea de cómo ibas a reaccionar», dijo, su tono ligero pero sincero. «Yo tampoco tenía idea de cómo iba a reaccionar», admití, y mi confesión lo hizo reír suavemente. El sonido de su risa llenó la habitación, rompiendo parte de la tensión que aún flotaba entre nosotros. Se dejó caer en el sofá junto a mí, todavía sonriendo, y me miró con una expresión que era mitad diversión y mitad alivio. Siempre pensé que, si esto alguna vez pasaba, iba a arruinarlo todo, dijo, apoyando un brazo en el respaldo del sofá. Lo miré, todavía tratando de procesar lo que había dicho. Había algo en su tono, en la forma en que lo dijo, que me hizo darme cuenta de cuánto había pensado en esto, de cuánto había estado esperando este momento. «No creo que podamos arruinar lo que tenemos, Noah», respondí, sorprendiendo incluso a mí mismo con la firmeza en mi voz. Él asintió, su expresión volviéndose más seria. «Espero que tengas razón». Nos quedamos en silencio por un rato, ambos perdidos en nuestros propios pensamientos. Podía sentir su presencia junto a mí, la forma en que su brazo rozaba ligeramente el mío, y cada pequeño contacto hacía que mi piel se estremeciera. Finalmente, decidí romper el silencio. «¿Cuánto tiempo?», empecé, pero no sabía cómo terminar la pregunta. «¿Cuánto tiempo he sentido esto?», preguntó, completando mi pensamiento. Asentí, y él suspiró, pasando una mano por su cabello húmedo. «Mucho tiempo, tal vez siempre, de alguna manera. Pero no quería arriesgarme a perderte». Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Había algo tan honesto, tan crudo en su confesión, que me hizo darme cuenta de cuánto significaba esto para él, y cuánto significaba para mí. «No me perderías, Noah», dije finalmente, mi voz más segura esta vez. «Eso nunca va a pasar». La mirada que me dio en ese momento fue tan intensa, tan llena de emociones, que sentí que mi corazón iba a explotar. Antes de que pudiera pensar demasiado en ello, se inclinó hacia mí de nuevo, sus labios encontrando los míos en un beso que fue más profundo esta vez, más seguro. Sus manos se movieron a mi cintura, acercándome a él, y mi cuerpo respondió automáticamente, como si esto fuera lo que siempre había estado destinado a hacer. El calor de su cuerpo contra el mío, la forma en que sus labios se movían con los míos, todo se sentía tan natural, tan correcto. Mis manos se enredaron en su cabello, y dejé escapar un suave suspiro cuando sentí que sus dedos se movían por mi espalda. Había algo casi eléctrico en cada toque, cada beso,
como si todo lo que habíamos estado reprimiendo durante años finalmente estuviera saliendo a la superficie. Cuando nos separamos de nuevo, ambos estábamos sin aliento, nuestras frentes tocándose mientras tratábamos de recuperar el aliento. Noah me miró, su sonrisa más amplia esta vez, y me di cuenta de que yo también estaba sonriendo. Esto es... Empecé, pero no pude encontrar las palabras para describir lo que sentía. Sí, lo es, respondió él, como si entendiera perfectamente lo que estaba tratando de decir. Nos quedamos así por un rato, simplemente disfrutando de la presencia del otro, del momento. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz, y mientras lo miraba, con su cabello despeinado y sus ojos brillando con algo que no podía describir, supe que esto era solo el comienzo. La noche avanzaba lentamente, cada minuto cargado de una intimidad que no habíamos experimentado antes. La lluvia había disminuido afuera, dejando un eco distante de gotas que caían de las hojas. Noah todavía estaba cerca, su mano descansando casualmente sobre mi pierna, un gesto que podría haber parecido insignificante para cualquiera, pero que para mí lo significaba todo. El calor de su piel atravesaba la tela de mis pantalones, enviando pequeñas descargas a través de mi cuerpo. ¿Recuerdas cuando éramos niños y solíamos pasar todo el día juntos? Preguntó de repente, su voz baja, casi introspectiva. Asentí, recordando las tardes interminables de aventuras improvisadas, de juegos en los que éramos los héroes de nuestras propias historias. Había algo casi dolorosamente dulce en esos recuerdos, algo que ahora se sentía como un preludio de lo que estábamos viviendo en este momento. Sí, respondí. Nunca pensé que esas tardes podrían significar más de lo que parecían en ese entonces. Noah sonrió, una sonrisa pequeña pero cargada de emoción. Para mí siempre significaron algo más, Ethan. Tal vez no lo entendí en ese momento, pero ahora lo veo con claridad. Sus palabras me dejaron sin aliento. Había algo en su tono, en la manera en que me miraba, que hacía que todo se sintiera más real, más profundo. No era solo una conexión fugaz, no algo que pudiera ser descartado como un capricho. Esto era algo que había estado construyéndose entre nosotros durante años, y ahora, finalmente, estaba saliendo a la luz. Noah se inclinó hacia mí de nuevo, y esta vez no hubo vacilación. Su beso fue seguro, lleno de una intensidad que hizo que mi mente se quedara en blanco. Sus manos encontraron mi rostro, sosteniéndome con una delicadeza que contrastaba con la fuerza de sus emociones. Yo respondí con la misma pasión, mis dedos enredándose en su cabello, mientras el calor entre nosotros aumentaba. Podía sentir su respiración acelerada contra mi piel, y cada pequeño movimiento suyo parecía encender algo más profundo dentro de mí. Su beso era una mezcla de ternura y hambre, una declaración silenciosa de todo lo que había estado guardando durante tanto tiempo. Y mientras me perdía en él, me di cuenta de que no había nada más que deseara en este momento. Cuando finalmente nos separamos, nuestras respiraciones eran un caos, pero ninguno de los dos se alejó. Sus manos se deslizaron hacia mis hombros, sus dedos trazando círculos suaves que enviaban un escalofrío por mi espalda. «Esto es lo que siempre quise, Ethan», confesó, su voz apenas un susurro. «Solo tú». Su declaración me golpeó con una fuerza inesperada, y sentí una oleada de emociones que no podía contener. Había algo tan puro, tan honesto en sus palabras, que me hizo darme cuenta de cuánto significaba esto para mí también. «Yo también, Noah», dije finalmente, y mi voz se quebró al hablar. «Siempre has sido tú». Sus ojos brillaron con algo que parecía ser una mezcla de alivio y alegría, y su sonrisa se amplió mientras me miraba como si yo fuera la única persona en el mundo que importaba. Antes de que pudiera decir algo más, se inclinó hacia mí de nuevo, y sus labios encontraron los míos en un beso que fue más lento esta vez, más profundo.
Cada movimiento suyo parecía diseñado para grabarse en mi memoria, para asegurarse de que este momento nunca sería olvidado. Sus manos se movieron con más confianza ahora, explorando mi rostro, mi cuello, como si quisiera aprender cada detalle de mí. Y yo me perdí en él, en la calidez de su toque, en la manera en que me hacía sentir completo. Nos movimos juntos, como si hubiéramos hecho esto 1000 veces antes. Había algo natural, casi instintivo en cada beso, en cada caricia. Sus manos encontraron mi cintura y me dejé llevar, permitiéndome sentir todo lo que había estado reprimiendo durante años. El tiempo parecía desvanecerse a nuestro alrededor. No había reloj, no había sonidos externos que nos distrajeran. Todo lo que existía era él y yo, enredados en un momento que se sentía eterno. Y por primera vez no tenía miedo. No había dudas, no había inseguridades. Solo estaba Noah y yo, y la certeza de que esto era lo que siempre habíamos necesitado. Cuando finalmente nos detuvimos, ambos estábamos sin aliento, nuestras frentes apoyadas una contra la otra mientras tratábamos de procesar lo que acababa de ocurrir. Noah sonrió, una sonrisa suave pero llena de algo que no podía nombrar. «Nunca pensé que este día llegaría», dijo, su voz llena de emoción. Yo tampoco lo había pensado, pero ahora que estaba aquí, no podía imaginar mi vida de otra manera. Lo miré, mis manos todavía en su rostro, y sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. «Noah, no sé qué va a pasar después de esto», admití, y mi voz tembló ligeramente. «Pero quiero intentarlo. Quiero estar contigo». Sus ojos brillaron con algo que parecía ser alivio, y su sonrisa se amplió. «Yo también, Ethan. Siempre quise esto contigo. Nos quedamos así por un rato, simplemente disfrutando de la presencia del otro, del momento. Y mientras lo miraba, supe que estábamos cruzando una línea que no podríamos deshacer. Pero por primera vez no me importaba, porque esto, lo que teníamos, valía la pena». Nos quedamos en silencio durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Las palabras no eran necesarias. El peso de lo que acabábamos de compartir hablaba por sí solo. La habitación seguía siendo la misma, con las luces cálidas del salón proyectando sombras suaves en las paredes, pero algo había cambiado irrevocablemente. Habíamos cruzado una línea que no podía deshacerse, y aunque una parte de mí aún estaba aterrada, otra parte, la más grande, se sentía liberada. Noah movió una mano hacia mi rostro, sus dedos rozando mi mejilla con una ternura que me hizo cerrar los ojos por un momento. Había algo en su toque que calmaba cada uno de mis miedos, como si su sola presencia pudiera disipar las dudas que todavía rondaban mi mente. «¿En qué piensas?», preguntó en voz baja, su tono lleno de curiosidad pero sin presión. Abrí los ojos y me encontré con su mirada. Sus ojos eran oscuros, intensos, llenos de una mezcla de emociones que reflejaban las mías. Había algo reconfortante en esa conexión silenciosa, en la forma en que podía sentir lo que estaba pensando sin que tuviera que decirlo. «En nosotros», respondí, mi voz apenas un susurro. «En lo que significa todo esto». Noah asintió lentamente, como si entendiera perfectamente a qué me refería. «Sé que no va a ser fácil», admitió. «Pero nunca quise nada más que esto, Ethan. Quiero estar contigo, no importa lo complicado que pueda ser». Sus palabras eran simples, pero cargaban una sinceridad que me desarmó. Había algo en la manera en que hablaba, en la forma en que me miraba, que hacía que todo se sintiera más claro, como si el resto del mundo ya no importara. «Yo también lo quiero», dije finalmente, y mi confesión fue como un peso que se levantaba de mis hombros. «Pero todavía tengo miedo, Noah, de cómo esto puede cambiar las cosas». «Las cosas ya cambiaron, Ethan», respondió, su tono tranquilo pero seguro. «Y no lo cambiaría por nada». Su declaración flotó en el aire entre nosotros, y no pude evitar sentir que tenía razón.
Habíamos cruzado un límite, pero en lugar de sentirme perdido, me sentía más encontrado que nunca. Había algo tan crudo y honesto en lo que compartíamos que hacía que todas las preocupaciones parecieran insignificantes. Noah se inclinó hacia adelante y me besó de nuevo, un gesto suave, pero lleno de intención. Sus labios se movieron con una familiaridad que me hizo preguntarme cómo habíamos tardado tanto en llegar a este momento. Sus manos encontraron mi cintura, atrayéndome más cerca, y mi cuerpo respondió automáticamente, como si esto fuera lo más natural del mundo. Cada beso, cada caricia, era una declaración, una promesa silenciosa de que esto no era algo pasajero, era algo real, algo que habíamos construido sin siquiera darnos cuenta, y ahora que estaba aquí, no podía imaginar mi vida sin ello. Cuando nos separamos, ambos estábamos respirando más rápido, nuestras frentes apoyadas una contra la otra, mientras tratábamos de recuperar el aliento. Noah sonrió, una sonrisa pequeña pero llena de algo que no podía describir del todo. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. Lo que tú quieras, respondió, su tono ligero pero lleno de significado. No hay prisa, Ethan. Tenemos todo el tiempo del mundo para averiguar qué significa esto. Sus palabras me llenaron de una calma que no esperaba. Había algo en su forma de hablar, en la manera en que me miraba, que hacía que todo se sintiera más fácil, menos aterrador. No necesitábamos tener todas las respuestas ahora. Solo necesitábamos estar aquí, juntos. Nos quedamos en el sofá durante el resto de la noche, hablando en voz baja sobre todo y nada. Noah me contó cómo había estado guardando estos sentimientos durante años, cómo siempre había sentido que había algo especial entre nosotros, incluso cuando éramos niños. Yo compartí mis propios miedos, mis dudas, y él me escuchó con una paciencia que me hizo sentir más seguro que nunca. Cuando finalmente nos quedamos en silencio, el cansancio comenzó a instalarse, pero ninguno de los dos quería moverse. Noah me rodeó con un brazo, y yo apoyé mi cabeza en su hombro, dejando que el sonido de su respiración tranquila me arrullara. «Esto es real, ¿verdad?», pregunté en voz baja, casi temiendo la respuesta. «Sí, Ethan», respondió, y su tono era tan seguro que me hizo sonreír. «Esto es real». Cerré los ojos, permitiéndome disfrutar del momento, de la calidez de su cuerpo contra el mío, del suave latido de su corazón bajo mi mejilla. Había mucho que aún no entendía, mucho que todavía teníamos que resolver, pero en ese momento, todo parecía estar en su lugar. La tormenta afuera había cesado por completo, y el silencio que quedó era reconfortante, como si el mundo estuviera tan en paz como yo me sentía. Y mientras me quedaba dormido en sus brazos, supe que no importaba lo que trajera el futuro. Siempre que estuviera con Noah, encontraríamos la manera de enfrentarlo juntos.